Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Como todos los viernes, el programa especial de política internacional y nacional que hacemos con Gretel Ledo. Hoy el tema es ¿qué hay detrás del comunismo? ¿No es cierto? Bueno, por lo general podemos decir algo muy simple, detrás del comunismo, como de todo el todo totalitarismo, hay miseria, hambre, mucha sangre, sangre ajena, sangre de víctimas, sangre de inocentes. Lo hemos visto en la República Española, por ejemplo, donde la única política de los republicanos comunistas o rojos, como se los llamaba, era violar monjas, quemar conventos, matar curas, era eso, quemar bibliotecas, no había ninguna otra política más que la destrucción. Lo están repitiendo ahora, ¿no? Porque curiosamente España es una monarquía con gobiernos comunistas. En fin, se está repitiendo lamentablemente la historia. Ahora, el comunismo cambió, tomó los elementos de Gramsci y dijeron, bueno, como decía Fidel Castro, no vamos a ser más mártires cristianos, vamos a ser apóstatas, gente que abandone la fe. Y Gramsci dijo, hay que infiltrar la iglesia, hay que infiltrar la cultura, hay que infiltrar las Fuerzas Armadas, hay que infiltrar las universidades, y lo han hecho a punto tal que pareciera que ese espíritu que impregnó la Escuela de Frankfurt, es el espíritu que impregna, por ejemplo, las universidades en Estados Unidos, en la Argentina, en España, en la misma Inglaterra también. Colaboraron otros instrumentos como el Instituto Tavistock, que se buscó, bueno, drogar a la juventud, estropearla a través de determinado tipo de músicas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hoy que plantean una agenda globalista, mucha ideología de género, una hipersexualización de la juventud y de la niñez, donde ya demuestran que van directamente por el alma de los chicos, porque realmente, sinceramente, a un pibe de 6 años hablar de sexo, el chico quiere jugar con autitos, con los amigos, nosotros jugamos a la bolita, a la figurita, ahora les hablan de sexo y para los chicos debe ser como que le hablan en otro idioma. Sin embargo, sí existe, esto lo hemos visto incluso en dibujos animados para chicos, donde hay mensajes hipersexualizados que van entrando subliminalmente, y bueno, resultado es lo que en su momento costó 100 o 150 millones de muertos. Occidente también tiene sus muertos, en Inglaterra, en Oriente han matado decenas de millones de muertos, etc. Pero, es decir, la concentración de capitales en manos del Estado, la concentración de capitales en poquitas manos, son dos estilos de comunismo. El fondo es totalitarismo y pérdida de las libertades. Para hablar de todo esto, tengo a mi amiga y colega Gretel Ledo, que está acá, ¿no es cierto? Siempre los viernes conmigo. Hola Gretel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricio? Bueno, como siempre agradecida por la invitación. Y la verdad que sí, estamos mencionando temas que pareciera que hubiesen quedado en el desuetudo, ¿no? Porque uno se formó en todo lo que es la escuela tradicional de lo que brega el comunismo, pero ¿cómo podemos ayornar esos patrones y esos conceptos al día de hoy? Vamos un poco a remontarnos en lo que es el manifiesto del Partido Comunista, y Marx dice así: el objetivo inmediato de los comunistas es el mismo de todos los demás partidos proletarios: la constitución de los proletarios en clase, el derrocamiento de la dominación burguesa y la conquista del poder por el proletario. Este clivaje interesante que brega aquellos que detentan los medios de producción, que son los propietarios, la clase burguesa, que un poco es la artífice nefasta de esta gran pauperización de la clase proletaria, porque acá sí hablamos de una reciprocidad y un círculo vicioso donde una clase existe en tanto exista la otra. Se detenta el poder porque hay una sumisión y hay una dominación, ¿sí? Una dominación material puntual, específica, ¿no? Entonces, esta reciprocidad torna al proletario, ¿sí? Aquel que no detenta los medios de producción, literalmente en una mercancía, ¿no? Por eso hablamos del fetichismo, ¿no? Hablamos de cómo aquello que puede aportar el proletario, que es nada más y nada menos que la fuerza de trabajo, que es la fuerza física, el tiempo, comienza a hablarse de la noción de tiempo ya cuantificado en términos económicos y más capitalista, que es lo que me va a permitir a mí, propietario de los medios de producción, sopesar y cuantificar el labor, y comienza todo lo que es la jornada laboral. Muy bien. Ahora, este nivel de conflicto y de expropiación, donde se avanza sobre las libertades individuales de nada más y nada menos que del sector proletariado,
y ya ni siquiera podemos hablar de libertades tal cual las concebimos actualmente, sino que se avanza en otro campo porque lo único que interesa es la producción, podemos encontrar un paralelo hoy día a esa clase burguesa que tanto denostaba Marx, la escuela marxista, el comunismo en sí, y podemos hablar de una extrapolación en el tiempo. ¿Cuál es? Lo que estamos hoy adoleciendo cada uno de nosotros. Si nos ponemos a evaluar un poco los niveles de avance de la inteligencia artificial, los niveles de avance del consumo ya no libre en toda su expresión, sino que está totalmente dosificado y de alguna manera rasterizado el tipo de opciones que nos dan a la hora de consumir, después vamos a ir hablando de esto en campo político, hace que de alguna manera el public choice, ¿no? Y del rational choice, digamos, la posibilidad que cada uno de nosotros tenemos de la teoría de la famosa elección racional con arreglo a fines, porque ni siquiera hay arreglo a valores, sino que hay arreglo a fines. El arreglo a fines tiene que ver con el utilitarismo, o sea que yo elijo consumir o no determinado bien, yo elijo votar o no a tal y cual candidato, ese que es la piedra fundamental de la libre circulación, si se quiere, digamos, dentro de un marco capitalista, hoy por hoy ya no existe. Y ahora voy a leerles un poco la definición de Adam Smith para que comprendamos la diferencia con esa famosa mano invisible. Él dice, es la idea en que la búsqueda del beneficio personal conduce al logro del beneficio de la sociedad como un todo. ¿Qué significa? En esta situación agiotista, individualista, de búsqueda del beneficio personal, yo me voy a esforzar por producir lo mejor de mí mismo para poder obtener una ganancia, un rédito, ¿no? Sea que esté en una relación de dependencia, sea que sea un pequeño emprendedor, en cualquier área de la vida, en la búsqueda del beneficio personal y la mejor producción, la sumatoria de esos beneficios personales, se va a hablar de un círculo vicioso en el funcionamiento virtuoso, si se quiere, del mercado, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, que sería la famosa mano invisible. Ahora, ese principio basal, si se quiere, fundamental, que rige, si se quiere, esta cosmovisión aceitada de los mecanismos a través del cual el mercado anda sobre ruedas, hoy por hoy ya no existe. Entonces, esa burguesía que tanto estaba criticando y que, por supuesto, fue piedra fundamental del comunismo histórico, si se quiere, hoy la están detentando otros intereses corporativos. Y estamos hablando de grandes empresas que hoy manejan las nuevas tecnologías, ¿no? Todo lo que es el mapeo que va desde la inteligencia artificial hasta las telecomunicaciones, redes sociales, bueno, las grandes empresas, tanto americanas como chinas, hacen que ni siquiera hoy los estados-nación puedan estar desglosando las condiciones para darle injerencia o no a la hora de querer acampar en territorio nacional. Entonces ahí es donde estamos hablando del desplazamiento de una burguesía tal cual nosotros la veníamos concibiendo, con un viraje donde ya ni siquiera los estados-nación toman parte. Ahí es donde hablamos que de manera finta, si se quiere, o sin que nosotros nos hayamos, digamos, percatado todo esto, estamos de facto una especie de comunismo digital, ¿no? Por eso estamos hablando de este nuevo... A ver, para. Eso está genial. Primero vamos a ubicar un poco a la gente. Estado-nación. Evidentemente el Estado-nación, que es el paso siguiente a las monarquías, de los estados feudales se pasó a las monarquías, de las monarquías a los estados nacionales. Curiosamente, en los estados feudales y en las monarquías había mucha más libertad individual. El primer desastre viene en el siglo XVI y luego van dándose con el Tratado de Westfalia, y ahora igualmente los estados nacionales fueron como un parate a la disgregación. Hoy, lamentablemente, curiosamente, vamos a un estado totalitario que puede derivar en que nos disgreguemos y volvamos a estado feudal, de donde de golpe 3 o 4 provincias se junten para ayudarse entre ellos y salvarse del resto. Eso lamentablemente puede ocurrir. Pero volví a explicar esto del comunismo digital. La famosa cuarta revolución industrial, que tanto el Foro Económico Mundial la anunció con bombos y platillos, que da cuenta de cómo el ser humano va a incorporar estas nuevas tecnologías necesarias para adquirir un nuevo nivel de benessere, ¿no? En italiano benessere, un nuevo nivel de estado de bienestar, pero atravesado por esta evolución de la tecnología. ¿Para qué viene la tecnología? Para solucionar cuestiones que hoy el tiempo y el espacio va a reducir en cuanto a eficiencia,
para acercando a nuevos patrones de consumo, agilizar lo que es las comunicaciones y, ¿por qué no?, ciertas cuestiones ligadas al área de salud. También hay un avance tecnológico que, por supuesto, son loables. Lo cierto es que el aparato en sí, la estructura que va a utilizar este montaje de la cuarta revolución industrial va a implicar una infraestructura necesaria. Y ahí estamos hablando ya literalmente del 5G. Hoy el país que está liderando con un 80% de manejo, digamos, de producción y demás en el área específica es China, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas donde nos hemos digamos, convertidos a nosotros mismos en instrumentos rehenes de algo tan simple y tan sencillo que ni siquiera hubiésemos calculado, que es nada más y nada menos que nuestro celular, ¿no? A partir del celular, fíjense, en China tenemos a través del sistema este de WeChat no solamente una billetera digital, una identificación digital, sino la información al día y tiempo real de aquello que el Partido Comunista Chino quiere que nosotros, o sea, los chinos, estén consumiendo, ¿no? Sin hablar lo que es acceso a redes sociales. Y esto fue materia un poco de lo que hemos hablado anteriormente, pero es importante que comencemos a abrir, digamos, una sintonía de cuánto es el aporte que nosotros estamos dando a la hora, digamos, de ingresar a sitios que por hoy es casi compulsivo la aceptación de cookies a la hora de navegar, y eso hace que el vuelco de data nuestro puedan llegar a determinar de manera clara y específica nuestras apetencias políticas, cuáles son los contactos que hacemos, si somos portadores o no de determinada enfermedad, qué consumimos, qué dejamos de consumir. Entonces, esa rasterización, si se quiere, esa huella que vamos dejando, nos está convirtiendo a nosotros mismos en esclavos de algoritmos literalmente que vamos constituyendo poco a poco. Por eso hablamos de esta gran tiranía. Ahora, la verdad es que la burguesía cambió de nombre y apellido. Antes era la burguesía tal cual nosotros lo concebimos históricamente, aquellos que detentaban los medios materiales de producción, el pequeño burgués, que en definitiva eran muchos de ellos burgueses de industria nacional, en cada uno de los estados-nación. Al día de hoy estamos hablando de transnacionales. Entonces, esta transnacionalización está ligada a apetencias que escalan a otro nivel, donde los estados-nación, en la vorágine de poder montarse en este esquema de nuevo avance digital, hace que tampoco puedan tomar distancia, porque si no, si se quedan fuera de ese avance digital, literalmente los estados-naciones, digamos, pertenecerían a una era totalmente rezagada. Entonces, esta nueva era digital nos lleva a concebir la noción de libertad totalmente sesgada, ¿no? Por eso hablamos que el capitalismo tal cual nosotros lo venimos concibiendo ya está destino a la extinción, porque primero que hablamos de un capitalismo de minorías donde ya no hay independencia de los propios gobiernos nacionales. Segundo, no hay capacidad de elección nuestra, el rational choice no existe, sino que está tenida y digamos, está de alguna manera dirigida. Ahora, lo que más nos cuesta quizás comprender es hacia dónde vamos, ¿no? Hoy se está también anunciando la transhumanización, ¿no? El transhumanismo, donde esta idea, donde existe la noción de homo deus sentido en que el ser humano se constituye por encima de Dios y es mejor establecer mejores estándares para la longevidad, para no tener enfermedades y, ¿por qué no?, para darle una respuesta a este gran interrogante que a todos los tiene totalmente atosigados, que es la muerte, ¿no? Entonces, esa concepción de que a partir del transhumanismo voy a poder lidiar con esa gran incógnita, hace que de alguna manera existe esa carnaza, si se quiere, ese anzuelo que se le presenta al consumidor para lograr un estado de benéfice superior. Entonces, a vos yo te ofrezco el oro y el moro para poder acceder a nuevos estándares, pero este es el precio. ¿Cuál es el precio para pagar? La renuncia a la individualidad. Y esta renuncia a la individualidad establece, digamos, un trasfondo en todas las áreas, ¿no? Pero querías decirme algo, Patricio. No, está clarísimo lo que decís. Y es cierto, el hombre está repitiendo aquel pecado original, ¿no? Se siente como Dios y ya directamente no respeta el orden natural ni el orden sobrenatural porque considera que ella es Dios. Y el problema del hombre, cuando deja de creer en Dios, es que empieza a creer en cualquier cosa, ¿no? Eso lo explicaba aquel genial inglés que era Chesterton. Decía, el problema del ateo es que no es que deja de creer en Dios, que cree todo, se cree lo que sea. Se cree sobre magias ocultas, se cree en el horóscopo, cree en las ideologías, cree en personajes políticos, que es algo donde tenemos personajes menores y la gente termina aceptando
a personajes menores como una suerte de deidad. Lo vemos en nuestro país, ¿no es cierto?, el fanatismo sobre determinadas personas que son personajes menores, y vemos en aquellos que manejan la opinión pública, como bien decís vos, ya la gente no tiene su propio razonamiento, sino que el razonamiento, el gusto y la elección viene filtrada por los medios de comunicación, y vemos a algunos periodistas que son absolutamente defensores de determinadas figuras políticas, que son personajes menores, intelectualmente inferiores, y tienen manejo de micrófono y prensa, y son primeras figuras del periodismo, y lamentablemente conducen a muchísima gente al error. Son flautistas de Hamelin que van llevando a los niños al matadero. Acá, Patricio, hay que agregar algo. Vos fíjate que arrancamos hablando sobre el manifiesto del Partido Comunista, que habla de las mercancías, ¿no? La fetichización. Bueno, acá hay mercancías que somos nosotros, somos las mercancías digitales, porque acá hay un terreno de disputa ideológico y espiritual, donde a medida que se hagan de mayor cantidad de mercancías, vale decir, hoy se ha perdido la noción de ser humano. Vos fíjate que estamos entablando vínculos, quizás también acelerados, por supuesto, por esta famosa pandemia totalmente elaborada de manera macabra ya con tiempo, hace que el consumo de las nuevas tecnologías y esta digamos, barrera necesaria a través del screen, que pareciera que nos muestra una situación ilusoria de contacto, cuando en realidad no es lo mismo el contacto físico. Entonces se han perdido las relaciones humanas, las relaciones con la comunidad. Te cuento, estuve hablando ahora esta semana, colegios dependientes de la UBA, colegios que siempre estamos conversando, Nacional Buenos Aires, Carlos Pellegrini, ILSE, se plantea que quizás arranquen las clases junio del 2021 u octubre del 2021. O sea, estamos hablando que incluso se está redefiniendo cómo se va a estar dictando clases. O sea, también existe esta posibilidad de que todo sea de manera virtual, que no es lo mismo la asistencia a un aula, no es lo mismo establecer una relación social, una reunión, ni tampoco llevar a cabo un trabajo que tradicionalmente se hacía en un ámbito, bueno, de interacción. Entonces, hemos naturalizado, con esta famosa pandemia totalmente organizada, la dependencia hacia las nuevas tecnologías. Entonces, esta idea tan sofisticada de que las nuevas tecnologías nos acercan al mismo tiempo, ha roto la barrera tan importante que tiene que ver con, bueno, con el sentido de pertenencia, con la comunidad, con el face to face, bueno, con el intercambio, algo tan rico que tiene que ver con la humanidad misma. Entonces, la despersonalización de nosotros como sujetos de derecho nos ha colocado como objetos, pero objetos ya digitales. O sea, hay una dependencia, la gran cantidad de horas que uno pasa en las redes sociales, en la dependencia hacia el celular, es una puerta pequeña, mínima, yo estoy hablando ya de Occidente, para que literalmente nuevas plataformas que, con esta noción de que el tiempo ha cobrado otro peso específico, me acortan las distancias. ¿Cómo? Bueno, yo elijo cómo pagar, cómo consumir, qué hacer, cómo cargar, todo a través del celular. Entonces, es un paso pequeño para que después un gran poder por encima, digamos, de lo que nosotros podemos manejar, que puede ser el poder político o el poder de estas grandes transnacionales empresariales que estamos mencionando, pueda estar gestionando qué tipo de recursos van a estar a disposición nuestro o no. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de trazar un ruteo de qué consumimos y cómo eleccionarnos, ¿por qué no pensar en el sistema de reprimenda o de puntaje social que ya funciona en China, que está asociado a un sistema de acceso a crédito, ¿no? Hoy China está liderando todo lo que es drones, reconocimiento facial. Bueno, hay más de 400 millones de cámaras establecidas en todo China y se planea para el año que viene llegar a 800, ¿no? Y hay, digamos, 1.400 millones de chinos que hoy por hoy están conectados con todo el sistema de WeChat. O sea, hay una dependencia directa donde la venta, ¿cuál es? La agilización de los tiempos, todo está reducido en una misma plataforma de consumo, de pago, de inscripciones, bueno, de mensajería. Bueno, imagínate que ahí reportás desde mensajes de texto hasta, bueno, fotos, imágenes. Saben tu vida, o sea, tu vida tal cual vos la habías concebido. El famoso espacio y la división entre la vida pública y la vida privada. ¿Te recuerdas, Patricio, que esto es algo que también incluso en derecho continúa siendo en parte, yo diría que al día de hoy, casi colocado en tela de juicio? Digo, ¿hasta dónde está el fuero privado y el fuero público? Porque a la hora que uno está volcando datos en Internet, todo comenzó a hacerse pública la vida privada, ¿no? Bueno, ahí en ese sentido es donde digo que nos hemos convertido, si se quiere, en rehenes o en mercancías digitales, donde hoy por hoy el capitalismo, tal y cual nosotros lo veníamos concibiendo, donde la mano invisible, una de las grandes banderas que se levantaban, y la burguesía que tanto denostaba Marx,
que detentaba simplemente medios de producción, hoy está detentando algo más sagrado, que tiene que ver con nuestra división, digamos, y nuestra separación entre aquello que decimos que se haga público y privado. Entonces, han enajenado, han confiscado y se han apropiado con voluntad manejada, porque hay una voluntad, un consentimiento que uno presta. Ahora, cuando uno presta ese consentimiento, no es un consentimiento libre, está teñido de una cuestión compulsiva, porque el momento que a mí me están diciendo, fuera de este abanico de posibilidades no hay otra opción, es muy difícil que vos me estés hablando de un libre albedrío. O sea, la noción de libre albedrío hoy no existe. Y se han llevado puesto y se han cargado nociones como la edad, la cuestión etaria, bajamos la línea de responsabilidad, entonces legalizamos la pedofilia. Bajamos la diferencia entre los géneros, ya no existen los géneros, somos todos seres humanos. Entonces, esa cuestión donde lo binario para nosotros que nos fuimos formados en valores es sustancial, tiene una ideología por detrás donde han arrasado literalmente con cuestiones básicas, ¿no? Estamos hablando de la niñez, estamos hablando del hombre, de la mujer. Bueno, lo único que interesa son los patrones de consumo. En ese patrón de consumo, que es una gran caja de Pandora, han metido a seres amorfos, que somos las mercancías digitales, donde no hay sexos, donde no hay edades, y digamos, te garantizo a vos que tenés esta situación de benéfices siempre que compres este gran paquete, ¿no? Que se nos presenta como algo natural. Bueno, incluso lo que decías de WeChat. WeChat tiene un valor de mercado de casi 700 mil millones de dólares. Eso es mayor que el valor que tiene el PBI argentino. Claro. Es decir, WeChat, una empresa china, vale más que toda la República Argentina, que toda la economía que produce la Argentina. Eso indica el nivel de dimensión que tiene el dominio sobre el ciudadano chino, ¿cierto? Eso es bastante claro. Gretel, hoy este nuevo comunismo está llegando. ¿Cómo está llegando ese nuevo comunismo a países como Argentina y España? Bueno, la verdad que están disfrazados de progresismo, ¿no? El progresismo tiende justamente hacia esta línea de, se te disfraza como que todos los derechos son asibles para tu vida, que tenés más derechos que obligaciones, y en el vale todo, ¿no? Entonces, en esta idea de progresismo, donde se han roto límites y fronteras, donde no existe la noción de que mi derecho termina donde empieza el tuyo, porque acá no hay situaciones que nos barran, digamos, el límite, digamos, que uno se sentía reconfortado bajo lo que es un Estado de Derecho de garantías, ¿no? Entonces, cuando hay este corrimiento de fronteras, donde uno como ciudadano no se siente ni siquiera protegido por un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho también abraza la noción de progresismo, hay una desnaturalización de categorías que para nosotros eran básicas. Esa desnaturalización opera con una estrategia de generar un enfrentamiento entre las propias comunidades. Fíjense que, bueno, ahora por ejemplo este año, porque se cambió de gobierno, pero hasta lo que fue la gestión pasada, era impresionante la cantidad de marchas y manifestaciones. Algunos decían, bueno, no me dejan ir a trabajar porque han tomado la vía pública, otros decían que son los famosos colectivos o grupos que estaban recalcando, digamos, derechos específicos. Siempre existió esa confrontación. Entonces, ¿la lógica cuál es? El enfrentamiento entre los propios ciudadanos. Cuando existe esa lógica de infiltración y logran, digamos, generar una grieta entre los propios ciudadanos del territorio nacional, logran con éxito su estrategia. ¿Cuál es? El pacto que están haciendo a espaldas de la ciudadanía, entregando soberanía y decisiones que tienen que ver con algo tan trascendental como, por ejemplo, desde el manejo de la economía hasta la educación, programas educativos. Entonces, se pauperiza la sociedad entera en su conjunto y después se ofrecen líneas de financiamiento con condiciones. Eso en el derecho se llama obligación con cargo, digamos, entregándote algo para hacer, que puede ser una obligación de hacer o no hacer, puede ser una acción u omisión, pero con un cargo específico, ¿no? Es una entrega con un cargo. Un cargo tiene que ver con una responsabilidad, un ejercicio de algo que tenés que realizar. El cargo que se le ha entregado a los Estados-nación es nada más y nada menos lo tan delicado que tiene que ver con las agendas educativas, con las ideologías de género, la estigmatización constante que se está haciendo en categorías que para nosotros eran totalmente naturales, ¿no? Y me refiero a categorías donde ya no existe más la noción de hombre y mujer. Al hecho, por ejemplo, de hablar, por ejemplo, de un sexo, tenés la opción del casillero de no responder, o
directamente ya vas a votar con el número de DNI, o sea, vos haces la cola a la hora de votar y no existe el padrón femenino, masculino, y así sin hablar ni hablar con el tema, tantas cosas tan delicadas como, por ejemplo, los baños, digamos, en lugares públicos. Pero bueno, a lo que voy es, el progresismo se ha filtrado abrazando esta idea de que los derechos de la justicia social y los derechos de los sectores minoritarios van a ser banderas para levantarse, cuando en realidad se está menoscabando y se está avanzando sobre otro tipo de libertades, nada más y nada menos que de la elección, ¿no? Y ahí es donde uno, como ciudadano, ni siquiera se encuentra representado por el poder político de turno. Con lo cual, este progresismo está abrazando de fondo una idea autoritaria de cosmovisión, de ejercicio del poder político. Y es difícil a la hora de poder reclamar un cambio de opción cuando ya está impregnado en la filosofía y el modus operandi de las políticas de Estado. Y es difícil a la hora también incluso de elegir qué tipo de educación impartirle a los niños o a los hijos cuando los programas educativos están dados bajo un horizonte sesgado de visión que hace muy difícil querer separar, porque en definitiva si te terminas separando, terminas siendo un ser asocial, porque la pertenencia a la sociedad es concebida por ellos de tal manera que fuera de esa cosmovisión quedas literalmente relegado, ¿me explico? Eso es lo que han generado. O sea, cualquier tipo de reclamo por fuera de lo que ellos consideran valores y formación termina siendo no escuchado. Entonces, ahí es donde existe una orfandad de la mayoría de los ciudadanos que hoy están, si se quieren, repeliendo no solamente a los gobiernos de turno o a la oposición, sino diría a la clase política en su conjunto. O sea, yo diría que la mayor responsabilidad es de la dirigencia política. Los dirigentes políticos que también han sido conniventes a la hora de pactar. Entonces, se permite la pauperización de las sociedades, al interno de las sociedades, se permite la mendicidad de la economía para generar las condiciones para justamente caer en un endeudamiento externo que no solamente está embargando e hipotecando el futuro de nosotros como Estados-nación, sino que estamos hablando de la imposición de agendas foráneas, externas, supranacionales, globales, que ni siquiera están obedeciendo a estructuras, digamos, que hoy nos venden, que puede llegar a ser o el FMI o puede ser la Organización Mundial de Comercio. No, estamos hablando de intereses puntuales, económicos, financieros, de grandes empresas que hoy se han filtrado y han tenido bancas específicas y lugares de injerencia a la hora de toma de decisiones. Entonces, esto es una agenda macabra que escala a otro nivel, o sea, escala a un nivel que ya está perforando incluso el sector de las instituciones tal y cual fueron concebidas desde el 45 para acá, o sea, desde lo que fue la cosmovisión de la Constitución, de todo lo que es las sociedades de naciones y demás, esos objetivos básicos para el cual fueron gestadas, fueron de a poco permeándose por otro tipo de intereses que hoy son los que están realmente manejando y digitando todas las políticas de la región y de los estados en su conjunto, ¿no? Otros elementos donde vemos que este nuevo comunismo está avanzando en Argentina y en España, se da en la realidad de toda la pérdida de todo lo que sustenta una sociedad. Todos los valores de civilización se están destruyendo. Cuando Pablo Iglesias dice que quiere acabar con el rey, lo que quiere acabar es con toda forma de orden. Eso es lo que quiere acabar. Cuando quiere acabar, impedir que, por ejemplo, que las familias tengan muchos hijos. Y luego, por ley, que se pueda opinar de acuerdo a lo que ellos digan. Es decir, por ejemplo, quieren hacer ahora una ley de memoria democrática. Y esa ley va a valer nada más que lo que diga el Partido Socialista Obrero Español. Y ahora, ayer una ceremonia en el tribunal, que siempre asiste el rey, porque se supone que se dicta la justicia en nombre del rey, se prohibió que vaya el rey, y Pablo Iglesias dijo, es la última vez que va a haber gente de derecha, o sea, del Partido Popular, otros partidos, en el Tribunal Supremo. Ustedes nunca más van a volver. Con lo cual, el tipo ya está planteando una tiranía absolutamente bolchevique, al estilo más viejo incluso, ya pasado de moda, porque evidentemente van a probar distintos sistemas. En algunos lugares va a ser la dictadura de un grupo de corporaciones y otro va a ser una dictadura tipo soviética, pero incluso la tiranía comunista de Pedro Sánchez y de Iglesias es una dictadura que depende de Soros, o sea, depende de grandes capitalistas que van a llevar directamente a la destrucción de la familia, porque incluso hasta esto de no querer que la gente tenga hijos, Gretel, eso es el final de la sociedad, ¿cierto? Claro. Cuando vos ya decís,
Que, bueno, no tengan hijos, bueno, sabemos que quiere decir que te vas a morir, la sociedad se va a morir cuando se muera el último ciudadano que nació hoy, ¿no es cierto? Hoy nació un español, bueno, el día que ese español se muera, dentro de 50 años desapareció el país, y lo mismo en Argentina, ¿no es cierto? Claro, bueno, lo que vos estás mencionando es que reina la teoría del caos. Dentro de la teoría del caos no hay posibilidad de reacción. A ver, vos calculá, a vos de golpe estás caminando en la vía pública, bueno, me pasó a mí, porque yo, como te estaba diciendo, hasta el año pasado era tremenda la cantidad de manifestaciones, ahora estamos en pandemia, con lo cual no se ve y está todo sofocado o tapado. Pero quedar en medio de, no sé, una manifestación con gases lacrimógenos, yo ya no podía reaccionar para pensar, era correr para adelante, meterme en la manifestación y era una más, digamos, del MST marchando, digamos, ¿no? Si se quiere. Con lo cual, en esa situación de caos, donde no hay posibilidad de reagir, digamos, de reaccionar, es la que, digamos, crea justamente las condiciones necesarias para que exista una imposición avalada que nos garantiza nada más y nada menos que nuestra seguridad. Esa seguridad finta, ficticia, bueno, está, digamos, catapultado con determinados parámetros. ¿Recuerdas que habíamos conversado hace un tiempito atrás el basamento de la constitución del famoso pacto social, ¿no? El famoso timor mortis, ¿no? El temor a la muerte. Pero hoy existe ese timor mortis, tanto jovesiano, pero hemos delegado o entregado frente a ese afán de no morir, de no perecer, hemos entregado la libertad, siempre hablamos de la libertad almática, pero literalmente ya es la libertad espiritual, porque cuando no existen, digamos, principios y valores, se nos está arrasando contra algo tan interesante como el fuero íntimo, el fuero personal, donde ahí no tiene por qué tener injerencia el Estado, ni el Estado ningún tipo de poder político y económico de turno. Pero bueno, ese acaparamiento hacia la manera de pensar y la cosmovisión habla de un trabajo molecular bien fino y disipado, donde no se está queriendo resquebrajar directamente de manera formal, jerárquica y visible el ataque a instituciones, sino que se está atacando la familia, se está atacando literalmente la esencia de lo que es el amor filial, ¿no? El amor parental, bueno, valores que para nosotros son literalmente irrenunciables, ¿no? Y quería justamente haciendo hincapié, fíjate lo que dice acá, que lo seleccioné, el versículo en Gálatas 5:13 dice, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y en la Reina Valera de 1960 habla de la carne, ¿no? Dar rienda suelta a la carne. Más bien sírvanse unos a otros con amor. ¿Qué es lo que trae como corolario cuando damos rienda suelta a la carne justamente y hemos perdido esa diferencia y esa distinción? Literalmente se pierde la libertad, o sea, ya pasamos al libertinaje, o sea, ya pasamos a una barrera donde no se puede separar lo blanco y lo negro, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aprobado y reprobado, aquellos que estamos callados, cada uno de nosotros, y ni hablar en materia educativa, ¿no? Entonces, cualquier tipo de colisión con esa cosmovisión de vida que nos atraviesa, nos coloca en una situación donde la propia ciudadanía nos marca o nos cercena. O sea, el ejercicio de contralor, que literalmente, y de policía, que tenía que detentar el Estado, se ha trasladado al ojo del ciudadano. Entonces, hoy nos podemos denunciar entre nosotros mismos. Vamos a China, volvamos a China. Yo con WeChat denuncio que hay gritos de mi vecino de al lado. Con WeChat denuncio que hubo actos de violencia y automáticamente al día siguiente le ingresa a esa persona por notificación que perdió 20 puntos, ¿sí? Cuando llega a una disminución de 200 puntos es colocado en una lista negra. En esa lista negra hoy hay prácticamente entre 23 y 25 millones de chinos. La lista negra implica que a vos te dosifican qué es lo que podés ir a comprar o no comprar. Vos vas a un comercio, pasás con la billetera digital, que es tu celular, y querés comprar, no sé, lo querés consumir, lo que sea, se aparece denegado. O sea, te deniegan la capacidad de consumo, comprar un ticket aéreo, trasladar, salir del país, o sea, que sos esclavo en tu propio territorio. Entonces, ¿qué es lo que están perfilando? Un modelo de China ideal, o sea, el modelo de China ideal para el Partido Comunista. Esto no dista demasiado de esta imposición de cosmovisión de agenda que está haciendo Occidente. Está haciendo Occidente. Ahí entremos Europa, entremos la Unión Europea, entremos América, entremos lo que sea. Porque yo no tengo WeChat, no soy chino, pero tengo el Estado. Estamos en la misma. O sea, hoy el WeChat es la ideología que nos imponen los gobiernos como un estilo de vida, con un modus operandi, donde es un estilo de vida defender determinadas banderas, ¿sí? Y fuera de ese estilo de vida y ese estilo de bandera, ¿quién me denuncia? Me denuncia Ciudadano. Entonces, resulta que se logró con éxito
la confrontación y la disociación entre los propios civiles. Por eso digo, arrancamos hablando del caos. La teoría del caos crea las condiciones y la apertura para la imposición coercitiva, donde nosotros nos volvemos policías del accionar, no solamente de nosotros mismos, sino que somos controlados por la persona que nos rodea. El otro día me estabas comentando, Patricio, que saliste a comprar un par de cositas y enseguida la gente ya que el barbijo, no el barbijo. A mí me pasó lo mismo. O sea, el poder de policía... Ayer, te cuento una buena novedad. Ayer salí y recorriendo todo un bulevar, te diría las 3/4 partes de las personas ya no tenían el barbijo. Ya empieza de a poco, yo ya lo veo en conversaciones, incluso donde la gente dice, no, barbijo, bueno, la verdad me parece que, y empieza la gente a decir, che, me parece que nos están mintiendo, y ya hay una apertura, y ya los policías miran para otro lado, como si se dan cuenta que la situación no da para mucho más, y que no tenemos 1 millón de muertos, y que los muertos que hay, al final te enterás que dicen que se murió por el bicho, en realidad se había muerto una gripe, y que el otro que también decían que se había muerto, el rey se murió del corazón, y bueno, como que la mentira de a poco se está cayendo, ¿no es cierto? Claro, bueno, ese desmantelamiento, a ver, hay un poder que llama Bourdieu, Bourdieu lo llama el poder simbólico, ¿no? El poder simbólico es a partir de la utilización de las palabras, ¿no? Las palabras, también lo hemos hablado anteriormente, tienen un poder. A partir de la palabra, lo que hago es crear y construir un discurso, y a partir de la palabra también deconstruyo. Porque yo a partir de la palabra me meto en la Real Academia Española, toco la, le, siges y todo lo que vos quieras, le agregamos la todo el vocabulario que para hablar tenemos un acápite específico por ese tema. Entonces yo a través de la palabra puedo construir o deconstruir. Y también otorgo validez y entidad a mis acciones como gobierno. O sea, yo como gobierno creo un relato, construyo un relato y legitimizo las acciones que son autoritarias. Porque vuelvo a decir, toda vez que no existe posibilidad de rational choice, o sea, la posibilidad de elegir, automáticamente la vereda opuesta es el autoritarismo. Entonces, no veamos a China como un escenario lejano, sino que empecemos a ver puertas adentro qué es lo que nos está pasando a nosotros, como ciudadanos. Cómo esta falsa ideología del progresismo, del estado de benécere, ¿no? De que se están levantando determinadas banderas donde todos tenemos derecho y en realidad esas minorías son las que están socavando principios y valores que para nosotros son irrenunciables. Y que literalmente ya hablamos de la educación formal, ya no hablamos ni siquiera, porque hoy por hoy yo me abro una institución, me quiero poner a enseñar lo que sea, tengo que tener la autorización del Ministerio de Educación de la Nación. Ese Ministerio de Educación de la Nación, los planes están con otra baja de línea, porque tienen que estar alineados a la Agenda 2030, tienen que estar literalmente alineados. Entonces, ahí es donde hablamos de la pérdida de soberanía y la disposición y disponibilidad pactada de los Estados-nación para... si se quiere, digitar un tipo de ciudadano-mercancía digital. Ya nos hemos tornado en mercancías digitales afines a patrones que hoy escapan a la media, porque Patricio, esto que estamos conversando, nos guste o no nos guste, te diría que como un 70% de la gente está en otro canal, está en otro horizonte de vida, porque la gente vive el hoy, vive el aquí, el ahora, el presente, y no se da cuenta que el avance piano a piano de confiscación de los derechos hace que de la noche a la mañana para vos te va a llegar la plataforma WeChat con el nombre que quieras y vos la vas a comprar, porque a vos te van a vender comodidad, agilidad, reducción de tiempos. Lo que se viene ahora es el desprendimiento de categorías de trabajo tal y cual las veníamos concibiendo. Ahora, después de la pandemia, se viene un nivel de pobreza insólito en todas las economías regionales y nacionales, donde esta gran revolución tecnológica también va a acampar el campo laboral. O sea, la gran cantidad de trabajos tradicionales que nosotros conocemos, van a quedar totalmente relegados, porque este avance de la nueva digitalización y otro tipo de patrones de consumo hace que se tengan que redefinir categorías convencionales. ¿Qué va a pasar con la gran cantidad de asalariados, con el avance de las tecnologías, que va a quedar desplazado? Se está hablando incluso, de los nuevos autos autónomos, de automóviles autónomos que hoy está liderando Estados Unidos, ese mercado. La robótica también la lidera los Estados Unidos, y vamos hacia este lugar. Vamos hacia la inteligencia artificial, vamos hacia que las operaciones de los médicos se hagan también de manera remota. Yo abro un cuerpo, digo dónde está ubicada la enfermedad y te opera un médico, te opera un robot. O sea, hay situaciones y ciertas carreras que van a quedar prácticamente en el desuetudo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué va a suceder con esa gran cantidad de trabajos que están ligados a la manufactura, a lo manual, que van a quedar por afuera? Ya sucedió con el campo. O sea, el campo ya de por sí tuvo una primera revolución con todos
bueno, la agroindustria y demás que tuvo que, digamos, ingresar a esta onda de la nueva tecnología, hubo un desplazamiento. Eso también está orquestado, porque si vos como gobierno no planificás de manera ordenada, primero, crear las condiciones para que las personas se capaciten en la utilización de esas nuevas tecnologías. Segundo, que existe digamos, una migración ordenada. No puede haber un despojo de lo que para vos hoy constituye una fuente de ingreso tradicional y que de la noche a la mañana colocaron a una máquina para realizarlo. Lo que fue inicialmente el telepeaje y otras cosas más, ¿no? Hoy, por ejemplo, la administración pública, los expedientes son totalmente electrónicos hace tiempo. El sistema judicial, hoy por hoy ya hay doble vía, tenés que presentar los escritos de manera judicial y también en papel, pero se está, digamos, migrando hacia que todo sea digital. Se están realizando audiencias testimoniales, todo vía, digamos, vía digital. Hay cuestiones que sí se celebran, ¿no? Que tienen que ver con la agilización. Pero hay otras tantas, Patricio, que van a dejar por la borda a una gran cantidad de personas que se han formado determinadas carreras y van a quedar sin trabajo. El comercio, estamos viendo que hay varias avenidas en la ciudad de Buenos Aires donde los comercios se han cerrado y se alquila, porque claro, al no poder trabajar ya no puede pagar el alquiler. Y obviamente los valores de alquiler vienen bajando hasta que alguien lo alquile por o nada. ¿Se volverán a abrir los comercios o pasará a ser todo venta online y desaparecerá el comercio tradicional? Bueno, ahí diste en la clave, Patricio. Mira, la realidad es la siguiente. Vos sos comerciante, si vos no tenés tu e-commerce, no tenés tu e-shop, digamos, no tenés tu ventanita de venta digital, quedaste fuera de la polis digital, literalmente. Sí. Hoy por hoy cualquier comercio ya se abrió una cuenta en Instagram y toda la vidriera la vende, incluso hasta ropa, indumentaria, o sea, bueno, cuestiones a pedido, ¿no? Como decir, bueno, quiero tal traje o quiero tal vestido, quiero tal cosa, todo es el catálogo digital, la compra digital, las ofertas, bueno, de todo tipo. A ver, la realidad es que sí es interesante que exista esta posibilidad, digamos, de acceso directo y, bueno, por ejemplo, yo puedo ingresar a través de una plataforma y selecciono un vestido que, no sé, está ubicado en el norte de mi país y me lo pueden enviar con una posibilidad de vidriera directa que lo tengo a través del celular. Pero la realidad es que no es lo mismo, digamos, la instancia de asistir a un comercio, que te tomen las medidas, que, bueno, es distinta la mecánica. Yo creo que tendrían que convivir las dos situaciones. Pero hoy por hoy, ser comerciante y no tener una presencia digital, literalmente es cerrarse una ventana muy interesante porque hay una tendencia de crecimiento a nivel mundial donde la mayor cantidad, digamos, de ingresos de PBI está girando en torno a los nuevos servicios tecnológicos, ¿no? Los comercios no pueden quedar ajenos a esto. Bueno, una de las empresas que más creció con esta pandemia es Zoom, por ejemplo, claro, que creció pero varios cientos de veces, es decir, se ha convertido en una empresa, el creador de Zoom se convirtió en un mega millonario en 60 días, ¿no es cierto? Porque cambió la actividad de muchísima gente. El tema está que evidentemente no podemos convertir a la ciudad en una ciudad fantasma, donde locales cerrados y cerrados y cerrados, que van a tener que, si se mantiene eso, hasta modificar la arquitectura, ¿no es cierto? Realmente suena más de terror, porque la relación interpersonal genera otro tipo de efectos y otro tipo de relaciones. Porque vos que podés hacer la consulta con el peluquero online o en Instagram, pero tenés que ir a la peluquería, tenés que estar con la gente. No podemos no interrelacionarnos, si no nos convertimos todos en cubículos estancados y nos hace muy débiles. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista político, porque entonces hoy yo no sé si el gobierno va a habilitar las elecciones o se quedan como una dictadura convertida para siempre. Ya tiene la dictadura perfecta, todo el mundo encerrado. O te sustituyen la población. Mira Europa. Acá nos dice del sur, solo se invade España con inmigrantes militares de África. La sustitución poblacional en Europa con la inmigración islámica es feroz, que además imponen su cultura, por ejemplo. España ha entrado en esto de enseñarle educación sexual a chicos muy chiquititos y el padre de familia no se puede resistir a eso, pero la comunidad islámica le dice, bueno, nosotros lo vamos a aceptar porque es la ley, pero el ayatollah o el mulá, digamos, el clérigo islámico nos ordena que matemos a la maestra, por ejemplo, eso lo han dicho. Hay padres musulmanes que se van a quejar y dicen, no quiero que le enseñen esto, pero está en la currícula y es obligatorio. Entonces piden 24 horas para ir a consultar, van, consulta con el imán y el imán dice, no, la ley es la ley, hay que obedecerla, pero usted está obligado luego moralmente a matar a la maestra. Y van y se lo dicen.
te das cuenta que hay maestras que han renunciado porque están aterradas, porque dicen, el Estado me obliga a enseñar esto, pero solo los otros me van a venir a matar. Entonces, eso ha generado un caos, como bien dijiste, donde se sustituyen valores, se sustituyen culturas, se cruzan y se generan enfrentamientos de unos con otros, y de esa manera no hay manera de construir una sociedad, porque estamos cruzados por el tema de la ideología de género, nos cosifican. Resulta que vos y yo ahora tenemos género, cuando en realidad tenemos sexo, vos sos sexo femenino, yo soy sexo masculino, género tiene las cosas, la mesa, el perro, la jirafa, ¿no es cierto? La lámpara, esos tienen género, nosotros tenemos sexo. Entonces incluso eso nos hacen perder, hasta al perder esa palabra, se pierde la condición incluso psicológica de la reproductividad. Los seres humanos estamos llamados a reproducirnos. El amor mismo es expansivo, es reproductivo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente acá lo que vemos es algo absolutamente malévolo, siniestro. Esto es profundamente oscuro, ¿no es cierto? Incluso hasta lo ves en algunos políticos de distintas partes del mundo, lo ves acá, lo ves en España, vos lo ves y se le nota una cara oscura. Y cuando algún presidente manifiesta convicciones religiosas, se lo ataca con una ferocidad inusitada de todas las usinas de la comunicación, ¿no es cierto? Lo vemos cómo se ataca al presidente de Polonia, al de Hungría, al de Rusia, al de Estados Unidos. Evidentemente, digamos, que le moleste a alguien que el presidente Putin vuelva a restaurar una iglesia que fue derruida por Stalin. ¿Qué le importa a la Unión Europea si él vuelve a construir una iglesia? Debería preocuparle si construye a grande el arsenal nuclear, ¿no es cierto? No, le preocupa eso. Le preocupa que Donald Trump termine la convención cantando con un tenor que canta la Ave María. ¿Qué les molesta? Porque si no creen, bueno, no crean. Es más, un conductor de la televisión norteamericana dijo, yo no sé por qué le molesta a la gente los crucifijos. Yo soy ateo, no soy vampiro. Pero parece que algunos sí son vampiros. Sí. Porque evidentemente, vos y yo sabemos que acá hay gente con el alma muy, muy oscurita, ¿no es cierto? Y que atacan, en Estados Unidos se nota, han atacado iglesias católicas, templos protestantes, alguna sinagoga que la ligó y hasta los musulmanes se tienen que cuidar. Entonces, evidentemente, acá hay algo que es realmente muy, muy desagradable. No, pero ¿sabés lo que pasa, Patricio? Mira, para que estén atacando literalmente a la gente que tiene fe, es porque están dando ellos, se dieron cuenta de dónde tienen que atacar. A ver, una persona que no tiene fe no tiene creencia en absolutamente ningún tipo de valor supremo. Una persona que adolece de fe descree de Dios. Una persona que no reconoce a Dios está literalmente negando la esencia misma de algo tan valioso y tan preciado que es la creación, ¿no? Porque Dios nos creó justamente para que seamos libres. En ese nivel de libertad espiritual existe el libre albedrío. Ahora, ellos nos venden, los progresistas, que el libre albedrío es que vos puedas elegir tu sexo, vos puedas elegir tu orientación, en cualquier ámbito, en cualquier tipo de decisión, hace que vos tengas la edad que tengas, puedas elegir un camino u otro sendero. Entonces, ellos te venden eso como libre albedrío. En realidad, justamente, te están alejando de la concepción de lo que es la libertad en toda su fase, porque una cosa es lo material, pero otra cosa es lo espiritual. Entonces, ahí es donde aquella persona que está negando la fe, está negando a Dios mismo, y se está negando a sí mismo, porque Dios es amor, y el primer mandamiento justamente dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, una persona que no ama a Dios, directamente no se ama a sí mismo, no tiene amor propio, y no ama a su prójimo. O sea, no tiene capacidad de amar. O sea, y el amor que realiza es un amor totalmente ficticio, porque el amor ágape, que es otro amor, que no es el amor humano, sino que escala a otra dimensión, hace que no tendríamos que llevar puesto identidades nacionales, tener injerencia directa sobre la familia, sobre los niños, o sea, injerencia sobre el cuerpo humano, porque los progresistas de que tanto se tildan con defensa del aborto, cuando estás defendiendo el aborto, estás avanzando directamente contra el manejo y la manipulación humana. O sea, están avalando situaciones donde se está colocando, digamos, al niño por nacer, al bebé por nacer, en una situación totalmente cosificante, ¿no? En una mercancía más. Entonces, ahí es donde digo el falso progresismo. El falso progresismo que nos vende diarios de libertad teñidos de esclavitud. O sea, lo que pasa es que acá hay un nivel de ceguera importante, esa es la realidad, pero yo no quiero ver, es una ceguera espiritual, ¿me explico, Patricio? Hay gente que no se da cuenta de esto, está como en otro canal. ¿Viste cuando caminás por la calle con las vendas colocadas?
Entonces, esa libertad solamente te la puede dar Dios, es una cuestión de convicción, no de imposición, pero que no venga con esa imposición desde el Estado, por político, económico, mediático o como se llame, a decirme a mi médico que tengo que practicar el aborto, que tengo que meterme el quirófano porque yo soy médico. No, mira, yo tengo mis principios, mis valores, renuncio a la matrícula y abortamos solo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la educación. No tienen por qué a mí imponerme como docente seguir un diario de ideología de género. Si yo no creo en eso, ¿hasta dónde puede existir una imposición externa que está entrando directamente en mi fuero íntimo? Porque acá existe la colisión. ¿Te acordás que arrancamos hablando de la diferencia entre el fuero privado y el fuero público, ¿no? Que eso es materia, también en materia de derecho, también se habla, por ejemplo, el consumo de drogas. ¿En qué medida el consumo de drogas para tenencia de estupefacientes es de uso personal y hasta dónde estoy provocando una afección social? Porque si querés drogarte y matarte solo, matate, pero estás jorobando a toda tu familia. O sea, el droga dependiente está creando un perjuicio directo al círculo familiar y por ende a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿hasta dónde tu consumo de drogas me decís que pertenece a tu fuero íntimo cuando en realidad estás provocando una afección a un tercero? ¿Sí? Entonces ahí es donde digo, la valla y la separación entre decisiones que afectan al fuero privado, en realidad están afectando también al fuero público, ¿no? Sí, es más, vamos a ver si podemos subir, me ha mandado en PDF el libro sobre el cristianismo como constructor de Occidente, el profesor Thomas Woods. Vamos a ver si está libre de derechos la copia para ver si lo podemos subir a comunidadhispanista.com. Y Gretel, también acordate que entre el 5 y el 12 de octubre tenemos la semana virtual, la 2020, segunda semana virtual de la Hispanidad. Así que el día que nos toque tenemos que hacer un programa sobre la defensa de nuestro verdadero occidente, que es el occidente español y cristiano, que es realmente lo que nos ha conformado a nosotros. Pues a veces me preocupa cuando Bergoglio dice que pidió perdón por el descubrimiento de América. No, señores, gracias al descubrimiento de América llegó el cristianismo a estas tierras que estaban inconexas con el resto del planeta, ¿no es cierto? Eso es bastante peligroso. Pero bueno, son los tiempos que vivimos y que hay que saber enfrentarlos, ¿no es cierto? Así que yo siempre digo, o tenemos la posibilidad de escondernos bajo la alfombra, escondernos como el avestruz, pero eso lo único que va a hacer es que recibamos palazos en la espalda. Y lo otro es ver de qué manera nos plantamos. Al plantarse uno corre riesgos, pero el otro es el sometimiento seguro. Entre el riesgo y el sometimiento seguro, preferible el riesgo, ¿no es cierto? A ver, Patricio, a ver, llega un momento donde uno tiene que estar en paz con uno mismo. O sea, si vos te quedás callado y sos connivente, sos cómplice, a ver, hay una responsabilidad que también en derecho se llama responsabilidad por omisión. O sea, al no manifestarte y no decir nada en contrario, estás aceptando la regla de juego, ¿no? Porque parecía que el voto mismo está sumando. O sea, es lo que está sucediendo. Por eso, si uno no le pone freno a esta situación de agenda de avances, donde alcanzamos un comunismo digital importante y una imposición de agenda que avanzó sobre nuestras libertades individuales, ¿no? De creencia, de principios, de valores, en educación, en comercio, en tantas áreas, en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Porque ahora lo que se viene, ahora ya vamos por lo peor. O sea, ya es el avance sobre el cuerpo humano, ¿no? Si estamos hablando que fuera de la posibilidad de una vacuna, vos no podés acceder a ningún tipo, nada, desde intercambio hasta, bueno, acceder a una renovación de licencia, porque va a terminar pasando eso, Patricio. O sea, así es. Para, bueno, para, digamos, someternos en esa decisión también, ¿no? Creo que de alguna manera igualmente Dios ya ganó en el Monte Gólgota, así que antes o después habrá que pasar los tiempos que haya que pasar y mirar, incluso cuando tengamos mucho miedo, mirar las cosas con fe, esperanza, con caridad y con optimismo. Gretel, ¿con qué nos querés cerrar? Bueno, no, quiero un versículo más que marqué, que dice, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque de este desea que, de lo contrario al Espíritu, el Espíritu desea lo contrario de lo que es ella. O sea que cuando vivimos en una condición totalmente alejada del Espíritu, nos lleva a un nivel de vacío espiritual. Y cuando uno está en una situación de vacío espiritual, hay un paso directo hacia la decepción hacia uno mismo, ¿no? Y por eso en este último tiempo aumentaron más las consultas de psicólogos y psiquiatras que cualquier otro indicio, ¿no? Porque este aislamiento hace que de alguna manera uno termine enajenado y separado de su propia esencia humana, ¿no? Y tenemos que reconectarnos con nuestro creador, con el espíritu.
para poder encontrar esa Así paz es. que afuera no va a existir. Gretel, yo te agradezco muchísimo que sigamos haciendo este programa, porque además no es fácil encontrar un analista de política nacional e internacional que tenga el sentido escatológico, el sentido trascendente que tiene la civilización humana. Y quiero cerrar con una frase de los monjes mártires de Tiribín, unos monjes franceses que estaban en Argelia y hace unos 25 años fueron rodeados por los musulmanes, viéndose en peligro se quedaron y ellos dijeron, si nosotros nos callamos, aullarán las piedras, pero siempre habrá alguien que hable. Gretel, te mando un cariño grande y el viernes que viene a las 5 horas de la Argentina, 10 de la noche de España, nos encontramos nuevamente en nuestro canal Historia con Patricio Nols. Un cariño grande y nos vemos el viernes. Los invito a seguir nuestro canal, a ver también el canal de Gretel. Gretel tiene su canal, ¿no es cierto?, que deben suscribirse, porque realmente sus análisis de política nacional e internacional son muy importantes. Además es columnista para medios italianos, hay que escucharla hablar rápido en italiano, es un espectáculo aparte. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo viernes a las 5 de la tarde con la compañía y la palabra de Gretel Ledo. Hasta pronto.